Hola, ¿cómo están? Les habla Jessiner Suárez, estudiante del sexto trimestre de Psicología de la Universidad de Yacambú. En este caso vamos a hablarles sobre las concepciones psicológicas de la personalidad basadas en la teoría del humanismo de Maslow y Carl Rogers. A lo largo de la psicología, de la historia de la psicología, son muchos los psicólogos que han formado teorías de la personalidad. En este caso, uno de los más exponentes han sido Abraham Maslow y Carl Rogers. Además de esto, forman parte de la tercera fuerza de la psicología, la cual es el humanismo. Ahora vamos a hablarle, siguiendo con nuestra exposición, vamos a hablarle sobre Abraham Maslow. Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908. Él fue el primero de 7 hermanos. Fue un niño, en realidad, que le gustaban mucho los libros, pero muy solitario. En sus principios, él empezó trabajando con monos, muy al principio de su carrera. Él pudo ahí observar que principalmente las personas deben saciar unas necesidades y después vendrán las otras. Es decir, que si tenemos sed y ganas de comer, o sea, hambre, primero él decía que primero debe saciarse la necesidad más importante, que en este caso es la sed. ¿Por qué? Porque podemos durar 2 días nada más sin beber agua, más podemos durar varios días sin comer. Y así como eso dijo que si se presentan otras necesidades mucho más importantes, hay que saciar primero esas necesidades antes. Es decir, él propuso que si por ejemplo tenemos sed y alguien nos coloca un aparato que no podemos respirar, primero tenemos necesidad de respirar, de quitarnos ese aparato y buscar la respiración, y luego saciaríamos la sed. Una vez hablado sobre este tema, vamos a hablar sobre la pirámide de necesidades de Maslow. Maslow, en la teoría de la motivación, formuló esta pirámide. Para eso, él formuló esta pirámide y él decía que el ser humano tenía 2 tipos de necesidades. Las necesidades deficitarias, que son aquellas como las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de afecto y necesidades de estima o valoración, y las necesidades de crecimiento, que son las autorrealizaciones. En este caso vamos a hablar primeramente de las necesidades fisiológicas, que son aquellas como la necesidad de oxígeno, agua, sal, azúcar, proteínas, minerales, vitaminas. Una vez saciadas ese tipo de necesidades, se incrementa o llegan a otro tipo de necesidades, como son las necesidades de seguridad, que en este caso son las necesidades que tiene el ser humano por las necesidades de seguridad personal, un ingreso, un trabajo. Siguiendo con nuestra pirámide de 5 bloques, ya una vez hablado de los 2 primeros escalones, vamos a hablar sobre las necesidades, en este caso de afecto. Este tipo de necesidades las necesita mucho el ser humano. ¿Por qué? Porque son las necesidades de vivir en pareja, de casarse, de estar siempre con otra persona o de pertenecer a una comunidad. Él decía que primero, antes de tener esta necesidad, obviamente tenemos que saciar o cumplir las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad. Ya una vez obtenía las necesidades fisiológicas, las de seguridad y las de afecto, vamos con las necesidades de estima y de valoración. En este caso, este tipo de necesidades las dividía en 2. Cuando teníamos el autoestima alta y el autoestima alta. Él daba un ejemplo que cuando era baja era con el respeto de los demás hacia uno, y la autoestima alta era cuando uno tenía el respeto hacia uno mismo. Ahora vamos a hablar sobre el último escalón de nuestra pirámide de necesidades. En este caso llegamos al escalón superior, donde encontramos las necesidades de autorrealización. Este tipo de necesidades son como el desarrollo espiritual, el desarrollo como tal del individuo. Maslow nos dice que las personas, una vez obtenida todo este tipo de necesidades y ya tienen las necesidades de autorrealización realizadas, son personas autorrealizadas, personas que son se sienten capacitadas, o en este caso ya han realizado todas sus experiencias y son personas exitosas. Ya hablamos sobre, en este caso, la pirámide de necesidades propuesta por Abraham Maslow. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de la personalidad que nos hablaba Maslow. Maslow dividía la teoría de la personalidad en 2 niveles. Él decía que hay un nivel biológico, que es el que todos poseen, y un nivel más personal, que son las experiencias y nuestros deseos, o los deseos que poseemos. Él centraba su teoría de la personalidad no solo en los casos clínicos, no en casos clínicos como tal, sino en personas sanas. Él hablaba y se basaba su teoría en el esfuerzo por desarrollar los potenciales, las capacidades de las personas, en este caso,
Y su teoría se centraba en eso. Maslow nos habla sobre la naturaleza interna, que esta es hereditaria y tiene una base biológica. También nos dice que la conducta humana es buena y que muy a pesar de las reacciones violentas, que no forman parte de la conducta humana como tal, sino que son unas reacciones adversas o reacciones que se producen por una frustración por no cumplir las necesidades. Una vez hablada sobre las concepciones psicológicas de la personalidad propuesta por Abraham Maslow respecto al humanismo, vamos a hablar ahora sobre otro psicólogo importante, Carl Rogers. Él nació el 8 de enero de 1902. Él fue el cuarto hijo de 6 hijos. Además de eso, él estudió el individuo como tal. Y por eso formuló la teoría de la personalidad basada en el yo. Él decía que las personas poseían muchos conocimientos. Y por eso postuló varias teorías, postuló la teoría de la personalidad. Carl Rogers, en su teoría de la personalidad, él decía que la dividía en dos concluctos. ¿Por qué? Porque él decía, primeramente, que se dividían en el organismo y en el sí mismo. El organismo, que eran las cosas internas, las experiencias internas que posee la persona internamente, obviamente, en el organismo, y en sí mismo, que es como tal lo que la persona es. Carl Rogers, él decía que si un sujeto, por ejemplo, tenía un concurso de canto y él llegaba y tuviera toda la oportunidad del mundo, o sea, fuera el concurso más importante, tuviera todas las habilidades, si él no se sentía capacitado de asistir a ese concierto, o sea, porque él se escuchaba y percibía que lo hacía mal, él no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque la persona no se iba a arriesgar. Ya una vez hablado sobre la teoría de la personalidad que propuso Carl Rogers, hay que decir que Carl Rogers decía que la persona alcanzaba la personalidad de la persona se veía era cuando éste alcanzaba sus metas o sus objetivos como tal. A diferencia de Maslow, que él decía que cuando una persona se realizaba o era estado autorrealizada cuando cumplía todas sus necesidades. Bueno, esto fue todo, espero les haya gustado y sea de mucho valor para ustedes. Recuerden nunca rendirse.